Amigos oyentes y hermanos en Cristo, una vez más les voy a invitar a abrir las Sagradas Escrituras para leer en el Evangelio de Juan capítulo 2. Ayer habíamos iniciado una meditación acerca de las bodas de Caná. Vamos a continuar porque este episodio de las Escrituras tiene mucha enseñanza para nosotros, que no debemos desmerecerlas y debemos tratar de capitalizar todo lo que podamos de esto para nuestro enriquecimiento espiritual. El Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que servían: «Haced todo lo que os dijere». Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: «Llenad estas tinajas de agua», y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Sacad ahora y llevadlo al maestresala», y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Que nuestro Señor nos bendiga a todos. El apóstol Juan, anciano, escribía en su primera carta, primera de Juan capítulo 1, versículo 7, estas palabras preciosas que no puedo dejar de repetirlas en mis oraciones al Señor cuando le adoro y le alabo. ¿Qué? ¿Cuáles son esas palabras? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¡Qué bendición más grande! Lo he traído a colación porque estamos hablando de un milagro, de una señal que obró el Señor en transformar el agua en vino, y el vino es un símbolo de la sangre del Señor, el fruto de la vid. Al considerar este episodio bíblico, instintivamente nuestros pensamientos van al gran acontecimiento del futuro, las bodas del Cordero, que se mencionan en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Allí la esposa es la iglesia compuesta por todos los creyentes sin excepción alguna, desde el día de Pentecostés hasta el traslado de los creyentes al cielo cuando Cristo venga. Y es lo que estamos esperando, según 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 al 18. El esposo es el Señor. Así leemos en Juan 3, 29, en Apocalipsis 19, versículo 9, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. El Señor es el Cordero que fue inmolado, es el Cordero que fue señalado por Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el esposo de la iglesia. Esta boda mencionada en Apocalipsis 19, 7, esta boda se celebrará en el cielo. El relato bíblico de la boda en Caná, ocurrido aquel día, es admirablemente sencillo y breve.
es de notar la ausencia de ostentación de parte del Señor. Con qué humildad el Señor maneja y hace todas las cosas. Con razón tenía él la autoridad moral para decir: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Juan el escritor registra solo lo esencial ocurrido aquel día y omite muchos detalles que tal vez nuestra curiosidad hubiera querido que salgan a la luz. Pero solo Dios sabe el verdadero alcance de los resultados posteriores y finales de aquel milagro, de aquella señal, derivados de aquel episodio inolvidable en la vida del Hijo de Dios. Hablando de las señales del Señor, el apóstol Juan nos presenta en su Evangelio la historia del Señor en un rasgo de su persona muy diferente a los otros evangelios. Los otros evangelios exponen los varios distintivos humanos de Cristo. Por ejemplo, Mateo le señala a Cristo como el Mesías, el hijo de David. Marcos lo señala como el siervo perfecto de Jehová. Y Lucas lo señala como el Hijo del Hombre. En cambio, Juan el Evangelista presenta su deidad inherente y en el magnífico desarrollo de su gran tema nos ofrece una serie de 7 señales de Cristo, las cuales son exhibiciones de sus prerrogativas divinas, y cada una de ellas, sin embargo, concuerda notablemente en su significado con las 7 afirmaciones suyas que se registran en este Evangelio. Yo soy. Yo soy. Ahora, refiriéndonos a la primera señal, no es extraño, pregunto yo, ¿no es extraño que el Señor haya escogido esta como su primera señal? A veces yo me pongo a reflexionar y digo, ¿por qué no habrá comenzado su ministerio público con alguno de sus otros milagros de mayor resonancia? Porque el Señor hizo milagros portentosos. ¿Por qué el Señor no comenzó con uno de ellos? Es de notar también que esta es la única señal, esta es la primera y es la única señal por la cual se nos dice en el versículo 11, y que yo lo hago resaltar, que Él manifestó su gloria. Los caminos y los pensamientos del Señor son distintos de los hombres. Allí en un pueblito retirado entre las montañas de Galilea, porque era un pueblo de poca significación, Caná de Galilea, y en medio de un círculo relativamente reducido de personas, el Señor ejecuta su primer señal. Señal que prefigura la gran obra que vino a consumar, poner fin a la ley, el agua, no abrogarla. No hay que confundir, el Señor no abrogó la ley, pero puso fin al agua al cumplirla, porque es el único que cumplió la ley que Dios dio. Y de esta manera establecer para nosotros la salvación del ser caído, del ser fracasado como es el pecador. Salvación que nos da por pura gracia, sobre la base de su sangre derramada en el madero, de la cual el vino precisamente, el vino es una figura de su sangre derramada en el madero. Esta era una revelación
para corazones fieles. Y sus discípulos captaron por ella una manifestación de su gloria. Gloria que simbólicamente brillaba a través del madero y que presentaba al Hijo de Dios hecho hombre como el Salvador del mundo pecador, condenado por la ley. El mundo pecador fue condenado por la ley. Qué acertada fue la primera señal del Señor. Y nosotros nos deleitamos en enriquecer nuestro conocimiento de la palabra, que se nos abre como un mundo para investigar más de esa gracia divina, infinita y sublime que el Señor manifestó. Empezó manifestando su gloria y su gracia se exhibiría, se manifestaría en el madero cuando llevaba nuestros pecados en su cuerpo y recibía el juicio que la ley de Dios demandaba, siendo allí castigado por una justicia divina perfecta y santa. Continuaremos con este tema.